Muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por seguir este canal. Continuando con nuestro análisis de la película de la naranja mecánica, anteriormente estuvimos hablando del bar Lácteo Coroba, donde nuestros pequeños drugis descansaban de una larga jornada mientras beben su leche plus. Continuando con el túnel, donde vimos qué importancia tenía dentro de la historia. Y llegando al teatro, donde todo fue un caos y al mismo tiempo una coreografía tan perfecta. Ahora toca el turno de ver la ciudad, que desempeña un papel muy importante dentro de la historia, ya que esta ciudad oculta su arquitectura y el simbolismo que tiene dentro de la cinta. Continuando también con la institución, donde mencionaremos la arquitectura que oculta tanto como a la prisión y el centro médico Ludovico. Así que prepara tus palomitas, porque estamos por comenzar. En este primer capítulo de las dos escenas a analizar, observamos que transcurren en dos lugares muy diferentes, aunque ambos comparten su condición periférica. La primera de ellas narra la afirmación de Alex como líder. En esta escena simétrica, Alex no acude al encuentro con sus drugis, y ellos, cansados de su forma de ser, deciden rebelarse contra de él, por lo que deciden ejecutar un plan. Para ello, acuden hasta su portal y le dejan claro que, mientras él está ausente, ellos han decidido que las cosas van a cambiar, y él ya no va a seguir dirigiendo al grupo. Alex se ve acorralado, y cuando sale del portal, en ese momento decide vengarse con éxito. En la siguiente escena simétrica, Alex se encuentra con dos de ellos, ahora policías que, tras salvarle con un encuentro contra unos vagabundos, lo reconocen y deciden vengarse por lo que Alex les hizo en el pasado. Se lo llevan en su furgoneta a las afueras de la ciudad, al campo, donde lo agreden físicamente sin que pueda defenderse, ya que gracias al tratamiento Ludovico paraliza sus impulsos violentos. La ciudad, que se nos muestra en la primera escena, en donde Alex regresa a su casa por la noche, es una ciudad vacía, desierta, hostil, llena de basura o incluso en ruinas. Estas imágenes le hacen recordar a Stanley Kubrick en sus fotografías tomadas en Chicago, una ciudad donde lo hace recordar las mismas condiciones de donde se filmó. El barrio donde vive Alex se filmó el Támesis Sud, al este de Londres, junto al Támesis. Dicho master plan fue iniciativa de Great London Council durante la década de los años 60, debido a la gran necesidad de la vivienda tras la Segunda Guerra Mundial. Se llegó a calcular que el número de viviendas necesarias ascendía a 500,000 para los próximos 10 años. El proyecto era ambicioso y proponía un urbanismo que fuera capaz de realojar a 60,000 personas, proveniente de barriadas, cuyo significado es barrio de una población, en especial el que está en la periferia. Además, buscaban solucionar los problemas sociales que traían de partidas mediante una arquitectura de variedad tipológica, donde diferentes clases sociales y edades pudieran convivir. De este modo, encontramos desde las torres de alta densidad, en donde reside Alex y su familia, hasta las viviendas aterrazadas de menor densidad. El muelle por el que se ve pasear a Alex y sus drugis, y donde estos son arrojados al lago, no son mera casualidad. Su origen está en la inundabilidad del terreno, debido a que antes era una zona pantanosa. Otro de los motivos parece estar en la influencia holandesa en cuanto a la relación entre la vivienda y los canales. El riesgo de inundación obliga a las primeras plantas a elevarse, haciendo que aparezcan las complejas pasarelas, rampas, calles en el aire, características de las propuestas sociales de los Smithson. También cumple la función de separar la circulación peatonal del tráfico rodado. Esta vez nos recuerda al urbanismo propuesto por Ludwig Hilbert años atrás. Para la construcción fue necesario reforzar la cimentación con losas de hormigón y 40,000 pilotes, debido a las condiciones del terreno que este presentaba. Pero a pesar de los inconvenientes de este, para los arquitectos era un reto que debían de resolver. La construcción de las viviendas fue mediante prefabricación, también en hormigón. La elección de este tipo de construcción, sobre todo en las viviendas aterrazadas, repercute fuertemente en su imagen. La crudeza del hormigón, junto a la potenciación de los elementos de comunicación, es lo que confiere a esa apariencia brutalista. No es de extrañar que, por todo ello, Thamesmead fue apodada como la ciudad sobre zancos, y que representa a la ciudad del futuro, tal y como se ve en las palabras de Stanley Kubrick, Thamesmead, el proyecto arquitectónico más grande e interesante de Londres. Burgess en su novela describe así el ambiente de la ciudad. La noche era mía y de mis drugis, y todo el resto de Nadsat y de los estarríos burgueses agazapados entre las cuatro paredes, absorbiendo los grupos programas mundiales. La arquitectura que contiene esta situación son las diferentes viviendas de Thamesmead,
que, aunque buscara la variedad y que en cierto modo lo consigue mediante edificios que corresponden a densidades diferentes, resultan ser iguales y monótonas para las personas que habitan en un mismo bloque. En el caso de los bloques lineales de Park Hill, muy similares a los de Thames North, que si bien no aparecen en la película, podrían hacerlo perfectamente debido a su repetición y su masividad. En la película Franken-Truffat de 1966, dos de las tipologías del proyecto de Alton Estate, el bloque lineal y las viviendas unifamiliares de una planta, tienen esa misma apariencia en la que todas las unidades son iguales dentro de su conjunto. Las dos películas no solo tienen en común la arquitectura más contemporánea, habitada por la sociedad del futuro, sino que ambas aparecen en el bosque o campo. En Franken-Truffat, el bosque es el lugar donde huyen para poder vivir en la libertad, sin ser oprimidos ni perseguidos. Es la antítesis de la vida urbana. En La Naranja Mecánica, el campo también es el lugar para esconderse, pero de un modo diferente, así como lo cita en su libro. ¿A dónde se supone que vamos?, preguntó un Alex temoroso. Todavía hay luz, un pequeño paseo por el campo, desnudo en el invierno, pero solitario y hermoso. No siempre conviene que los líderes de la ciudad piden demasiado los castigos sumarios. Las calles tienen que mantenerse limpias y de distinto modo. El campo o bosque es aquel lugar donde la violencia cometida por los policías se esconden y se mantienen alejadas de la ciudad y del conocimiento de los ciudadanos alineados. Además, el hecho de que Kubrick eligiera un plano general mostrándonos el entorno en que transcurre la venganza de los brujos policías, para luego hacer un acercamiento y encerrarlo, nos indica la importancia del contexto y por lo tanto no se trata de una localización elegida al azar. Si en esta escena nos encontramos con una violencia que no se quiere ver, en la primera escena en donde Alex se rebela contra sus drugos, la violencia que también transcurre durante el día es una violencia admitida en su contexto, en el barrio de Alex, donde las pandillas pueden pelearse entre de ellas. Por otro lado, ambas escenas transcurren en dos lugares. El primero debería de ser un lugar, pero se ha convertido en un no lugar, ya que ha dejado de ser usado. Ahora solo es un lugar de tránsito entre la vivienda y el trabajo, en el caso de los trabajadores, o entre la vivienda y las noches de ultraviolencia, en el caso de las bandas. La ciudad se ha visto reducida a la vivienda y a los lugares de trabajo, convirtiendo en el between en un campo de batalla sin derecho. Pasarelas, rampas y strings de tejer pensadas para crear lazos, sumadas a los problemas derivados por el abandono de la vivienda de los años 80 y la escasez de los servicios, hizo de la New Town al Támesis vacío y el problemático que se conoce en la actualidad. A un lado, quedaron las expectativas sociales del mismo modo que sucedió con Robin Hood Gardens, de Allison y Peter Smithson, de 1969 a 1972, cuyo aspecto hoy en día es el mismo que aparece en las películas, calles vacías y hostilidad. En el caso de Thamesmead, se están derribando edificios para construir otros nuevos. Este contraste entre expectativa y realidad se ve muy claramente al comparar las fotografías más recientes, o incluso las imágenes de las películas con los esfuerzos para ver Thamesmead como esa New Town multisocial. Algunos ejemplos son la vista de la reina Isabel II en 1980, la portada del suplemento Mercury Newspaper Thamesmead de 1968, donde se ve a la primera familia en habitar Thamesmead, los Gooch. Sobre la imagen de la maqueta y también los postales que presentaban al barrio como un lugar idílico, donde el ocio y el recreo formaban parte de él. De algún modo, parece que el mundo que se nos muestra en La Naranja Mecánica, en un principio elegido como localización para hacer un proyecto contemporáneo que podría reflejar la vida de un futuro próximo donde se ambienta la película, se convierte en realidad. Es como si la película anticipara lo que iba a ocurrir con este tipo de proyectos, donde el vacío y el vandalismo se van instalando en los rincones más oscuros. Ahora pasaremos en el siguiente lugar, donde en una institución se carga de las personas que no son aceptadas por la sociedad, y en la otra se encarga de reeducarlas para ser nuevamente aceptadas. En esta parte de la historia se van a analizar dos casos de edificio público, cuyo punto en común es el de albergar a una institución destinada a personas que no encajan en la sociedad normativa, la cárcel y el centro médico. Las escenas analizadas son las que narran la transformación de Alex y por lo tanto tienen un lugar en el ecuador de la película. La primera de ellas nos cuenta el paso de Alex por la cárcel y sus distintas secuencias que tiene dentro de ella. La visita aérea de la prisión, el ingreso de Alex, el sermón, la visita del ministro de Interior y el traslado al centro médico Ludovico. La segunda de ellas, consecutiva a la anterior, narra la estancia durante el tratamiento, con la secuencia de su entrada, varias visitas de los médicos a su habitación y la sesión del cine.
La escena de la cárcel comienza con una visita aérea de la prisión, acompañada por un movimiento de cámara circular que subraya la idea de la cárcel como prisión del tiempo, y un cierre de plano para representarnos el nuevo entorno de Alex. El esquema que presenta es una evolución del panóptico de Bentham, cuyo principal estrategia es la de situar las celdas individualizadas en el perímetro y al vigilante en el centro. Con esto consigue que los presos no puedan ver ni al vigilante ni al resto de los presidiarios, y que el vigilante pueda mirar sin ser visto. Todo ello deriva que el preso se sienta vigilado sin necesidad de serlo efectivamente. Foucault también apunta a la relación entre el panóptico y las calles fieras en Versalles de Les Baux. Alex se sigue adueñando del espacio, a pesar de sus condiciones mínimas, gracias a los objetos que dotan a la celda de cierta personalidad. El resto de los interiores nos muestra la misma estructura que veíamos en el plano exterior, varios pabellones iguales con poca variedad espacial. Además, en el ingreso se observan las cajas perfectamente ordenadas y colocadas una sobre otra, revistiendo casi por completo las paredes. Se puede interpretar como la rigidez y la disciplina de la institución, o incluso simbolizar el almacenamiento de sus cosas de valor de los presos. Donde si el espacio se agota, se ven obligadas a una reestructuración de este, o deshacerse de algunas cajas. En otra de las secuencias, se nos muestra el patio donde los presos hacen ejercicio. De nuevo, nos encontramos con una posición simétrica, con un único punto de fuga y con la línea de horizonte a la altura de los ojos. Esto hace que percibamos el espacio simétrico, prestando nuestra atención en lo que es en el centro mismo del patio y del círculo que recorren los presos. Además, enfatiza el orden, la monotonía y la disciplina que representa la institución. Por otro lado, se ve un claro paralelismo entre ese plano y el grabado, en Newgate, Earthside, de Gustave Doré. En la siguiente escena vemos que Alex es llevado al centro médico Ludovico. En el libro lo describe así: al día siguiente me llevaron al centro médico Ludovico, fuera de la ciudad. El nuevo edificio blanco que se levanta después del patio donde hacíamos ejercicio era una construcción muy nueva y tenía un olor muy nuevo, pegajoso y frío, que lo estremecía más a uno. Me quedé de pie en el horrible y bolche vestíbulo. Primero vemos el contexto urbano, que fue rodado en Lecture Center mediante un plano secuencia. Vemos cómo Alex y los oficiales entran en el centro Ludovico, que fue filmado en el edificio John Crank. Ambos se localizan en el campus Brunel University en Uxbridge, proyectado por Richard Shepard y construido en el año 60. El Lecture Center, destacada por la monumentalidad del extremo que se aprecia en la película, el que le da a la plaza central del campus, considerada brutalista por la expresividad del hormigón empleado. John Craig se abre al exterior mediante el patio por el cual accede Alex y los oficiales, y gracias también a los herramientas de vidrio que modulan la fachada. Además, tiene una estructura mucho más ligera que la Lecture Center. En relación con la llegada de Alex a ambas instituciones, se puede observar la diferencia entre la entrada a la cárcel, más rígida y cerrada, y la recepción en el centro médico, un entorno más transparente y amable. Una vez dentro del centro, Alex se dirige a su habitación, que destaca por su limpieza, el uso del color blanco, el mobiliario esencial y la ausencia absoluta del ornamento, hasta tal punto que no existe la presencia de ningún objeto de Alex, a diferencia de la celda de la cárcel. Igual que la película, tiene su punto de inflexión en el paso de la cárcel al centro, es decir, una vez que Alex acepta el tratamiento, esta transformación se refleja también en su habitación, la de antes y la de después. Por lo tanto, la arquitectura está acompañada a la trama cinematográfica. Otra de las conclusiones que se extraen es la que deviene de la comparación de la que ambas instituciones representan y son. El centro Ludovico, a pesar de contar con una arquitectura más amable que la cárcel, es la que priva a Alex de su libertad, ni siquiera se apropia de su habitación como había hecho antes. Por lo tanto, Kubrick está haciendo una crítica a la modernidad, que se puede explotar también a la crítica de la arquitectura. Ya estamos por finalizar nuestro análisis. En el próximo video será el último que concluyamos y terminamos con la vivienda. En este apartado, créeme, será muy interesante. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, deja tu like, no olvides suscribirte y compartir mi video. Eso me ayudará a crear más contenido. Muchas gracias, hasta la próxima, arquichavo.